Yo voy a tratar de explicar dos cosas antes de pasar a las preguntas y a los comentarios. La primera es cómo se encarcela a un presidente y a buena parte de su gabinete de gobierno y a 50 empresarios y a un montón de gente más en un periodo muy pequeño de tiempo y en un país en el que eso es algo inaudito, si es que no es inaudito en casi cualquier país. Y la segunda parte es cómo pasamos de la primavera guatemalteca que mencionó al invierno guatemalteco sin que haya mediado el otoño. En primer lugar, es muy rimbombante, es muy llamativo y aparece en todos los medios de comunicación, está en todas las conversaciones el hecho de que un presidente, su vicepresidenta, secretario general, secretarios privados, etcétera, terminen dando con sus huesos, aunque sea momentáneamente y en prisión, aunque sea de manera todavía preventiva. Y es muy, como digo, rotundo y espectacular, pero no deja de ser un asunto secundario. Y quienes no lo habían visto así en los primeros meses, ahora están replegándose en una especie de decepción después de las elecciones. ¿Por qué? Porque es cierto, y ahora voy a explicarles por encima del caso, es cierto que aparentemente el presidente formaba parte de una red de defraudación aduanera, es cierto que la vicepresidenta la integraba también y otro grupo de personas, es cierto que se robaban una buena parte de los ingresos fiscales de un tipo de impuesto, pero en el momento en que a ellos se les captura, ninguna de esas redes dejan de operar, por un lado. Y por otro lado, es cierto que esa forma de corrupción no era la forma de corrupción grave del Estado, era una cuestión bastante menor. No es la forma de corrupción que ha llevado a Guatemala a ser uno de los, creo que en este momento el país más desigual de América Latina, que es la región más desigual del mundo, un país atravesado por todo tipo de exclusiones. No es eso, no es el robarse los vueltos, no es esa forma inmediata y perfectamente comprensible de corrupción la que ha llevado a eso, sino que tiene mucho más que ver con algo de lo que apenas se ha hablado durante toda esta crisis y que ha sido la oportunidad que hemos dejado pasar, por lo menos de momento, que es la captura del Estado por grupos de poder, la cristalización de esa captura en la propia Constitución hace 30 años, que impide que el Estado pueda desarrollar medidas compensatorias, que pueda cobrar impuestos, es más, que pueda definir cuáles son los impuestos, que pueda sacar de la toma de decisiones de juntas monetarias, del Ministerio de Comunicaciones, es decir, de obras, a todos los carteles empresariales o a los grupos de presión. Es decir, que pueda evitar que quienes son parte de los negocios, que quienes son parte de los negocios sean también jueces de los negocios y quienes hacen las reglas. Esa es la razón por la que yo creo que la captura de Otto Pérez Molina, su caída y la de la vicepresidenta es un asunto secundario. La otra razón es porque lo que hemos podido ver en estos meses, y ya van cerca de 5 meses y medio, 6 meses desde que se estalló el escándalo, es que lo que ha sucedido ha sido una rotación de élites. Quienes presidían el gobierno ya no lo presiden más y ahora han llegado otros semejantes o incluso pertenecientes a grupos previos que lo han estabilizado. Tal vez vale la pena decir un poquito qué es lo que pasó. Ahora mismo ya voy a entrar en eso. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, para que todo lo que les voy a contar sucediera, se tuvieron que alinear básicamente los astros, ¿no? Se tuvo que alinear una indignación mayúscula de la población que dio lugar a protestas inauditas. Salieron a las calles en el momento que más en Guatemala, solo en la ciudad 200.000 personas y quizá alrededor de 300.000 en todo el país en un mismo día. Ciertas instituciones tuvieron que llevar a un grado de madurez que no tenían hasta ahora, fundamentalmente las instituciones de investigación. Y tuvieron que alinearse también intereses políticos y económicos y geopolíticos. ¿Qué sucedió? El 16 de abril de este año,
el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que es una institución única en el mundo, dedicada a apoyar al Ministerio Público y a desmantelar redes de captura del Estado, por así decirlo, presentaron un caso conocido como el caso La Línea, un caso de defraudación aduanera, en el que implicaron de entrada, además de a un montón de personas más o menos desconocidas, al secretario privado de la vicepresidenta de la República. Lo hicieron basados en un año de investigación que arrojó decenas de miles de escuchas telefónicas, documentación bancaria y también documentación de la propia línea y trabajo de seguimiento, o sea, fotografías, lugares con micrófonos para grabar las conversaciones, etc. En el momento en que lo presentaron, bueno, el momento fue posibilitado, como digo, por un año de investigaciones, pero sobre todo por una serie de procesos institucionales y de reformas legales que habían comenzado posiblemente 8 años antes, cuando se instaló la CICIG en Guatemala, y que habían sido un poco pasados por altos, ¿no? No habían dado como resultado la captura de grandes capos, no habían dado como resultado la captura de grandes jefes de la mafia ni de políticos corruptos, y eso había decepcionado a mucha gente, pero sí habían reformado la ley de manera que se posibilitó, por un lado, no investigar individualmente a cada persona, porque cuando se investiga individualmente, y eso me lo podrá explicar mejor Carlos, a veces las funciones de los participantes se disgregan de manera que ninguno ha cometido un delito. El delito está en la concatenación de todas las acciones, ¿no? Entonces, la ley permitió comenzar a investigar redes en conjunto, la ley permitió comenzar y desarrollar de una manera mucho más eficiente que hasta ese momento las escuchas telefónicas. La ley tipificó nuevos delitos como el tráfico de influencias, que no existía hasta entonces en Guatemala. Y la ley permitió una tercera cosa, que fue extinguir el dominio, o sea, arrebatarle a aquellas personas que eran consideradas corruptas sus bienes, siempre y cuando no pudieran demostrar que tenía origen legítimo. De esa manera, no era necesario condenarlos, no era necesario demostrar que eran culpables, sino que ellos tenían la obligación de demostrar que sus bienes estaban bien adquiridos. Así, por ejemplo, le han quitado a la vicepresidenta, que todavía no está condenada, 2 mansiones de lujo, un helicóptero, una señora que ha sido política toda su vida y que tiene una tienda de jabones, ¿no? Y dice que con eso había comprado su helicóptero. Sí. Y eso posibilitó que en este preciso momento, cuando la CICIG estaba a punto de ser expulsada de Guatemala porque terminaba su mandato, y el presidente, que ya intuía que andaban bajo su pista y la de los partidos políticos, otra su pista y la de los partidos políticos, había decidido echarla en septiembre. Ya en estas fechas, si no fuera por todo este escándalo y que dado ello tuvieron que renovárselo, la CICIG ya no existiría en Guatemala. El caso comenzó con eso y enseguida, después de los primeros allanamientos del 16, se recuperó mucha más información documental. Casi toda la información que está siendo utilizada en el proceso, a excepción de la que se ha obtenido en las 2 últimas semanas con testimonios ante el juez, es información científica, no testimonial, no depende de que un testigo revele algo o se eche atrás a última hora. Son grabaciones que hemos oído en los juicios y se han reproducido en los medios de comunicación, son transferencias bancarias, documentación bancaria, son, como digo, fotografías o todo lo que se ha recuperado de las oficinas y las computadoras de los participantes en la línea. Después han ido emergiendo otros casos de corrupción que van atacando puntos claves del sistema. No se quedan solo en el Ejecutivo, solo en el caso emblemático del presidente, sino que van atacando a diputados, van atacando a jueces, atacan a alcaldes, y de esa manera van desarticulando la posibilidad de respuesta y de protección que tenían el presidente, la vicepresidenta, algunos magistrados, incluso el hecho de que el Congreso pudiera, cuando la CICIG se lo solicitó, la CICIG y el Ministerio Público, pudieran no levantarle al presidente la impunidad. El presidente y otros funcionarios gozan de inmunidad,
y es la Corte Suprema de Justicia y el Congreso quien debe decir, bueno, permitimos que les juzguen. Cuando el Congreso iba a evitar el juicio, la CICIG y el Ministerio Público dijeron, ojo, queremos procesar a 7 diputados, 6 del principal partido de oposición, que era el que necesitaban a favor para darle vía libre al juicio. Además de eso, y no me quiero detener mucho porque vamos a tener tiempo después, además de eso hay otros 2 elementos que, además de la mejora de capacidades institucionales, otros 2 elementos que se combinaron para posibilitar lo que sucedió en estos meses en Guatemala. Uno fue la indignación de la gente que salió de manera masiva a las calles y que, aunque parece algo repentino y sin duda es algo que nadie esperaba en esta ocasión, es algo que tiene explicaciones y explicaciones en forma de proceso, ¿no? Por un lado diría que están los medios de comunicación viejos que llevan tiempo trabajando en materia de corrupción, con un discurso que deslegitima a veces con hechos y a veces con falsedades al Estado, pero que fundamentalmente se centra ataca casos de corrupción. Y los medios nuevos que, en términos generales, con una capacidad de investigación bastante más precisa, bastante más rigurosa y basada en datos, también han centrado parte de su agenda en la agenda anticorrupción. Por otro lado, esto no hubiera sido posible si en 2004 no se hubiera creado un portal de transparencia del gobierno que se conoce como Guatecompras y en el que aparecen publicadas todas las licitaciones, cotizaciones del Estado, todos los contratos abiertos y nosotros podemos revisarlas, aunque tiene datos equivocados, podemos revisarlas en tiempo real. En el momento en que se hace una licitación podemos saber quién la hizo, quién la ganó, por qué se hizo, por qué se le otorgó. Tenemos incluso información de quiénes impugnaron, de si las otras empresas participantes impugnaron esa licitación y por qué motivos, ¿no? Y eso nos da mucha vida a la hora de investigar. Y el segundo elemento importante, la segunda reforma legal importante fue que se aprobó una ley de acceso a la información pública, semejante a la que tienen en México, entiendo que un poco más efectiva, pero que para los periodistas en concreto ha sido una cuestión fundamental en los últimos 7, 8 años para investigar este tipo de casos. En tercer lugar, las redes sociales. Cada vez más gente en Guatemala tiene acceso a Internet y la penetración de redes sociales como Twitter y Facebook es gigantesca, sobre todo en las clases medias, que fueron el bastión de todas estas protestas. No fue la clase alta, no fue el campesinado, no, fueron las clases medias, por lo menos originalmente. Y en las clases medias comenzó a circular mucha información y mucha desinformación también en redes sociales. Y algo extraordinariamente corrosivo e irreverente, los memes. Los memes como canalizadores o como vehículos de información y generadores de indignación fueron un hecho asombroso e inédito. Todos estos elementos y la reiteración durante años de la información y de los escándalos de corrupción hicieron que el malestar se acumulara de tal manera que en algún momento tenía que estallar, y sucedió en quizá por el sencillo hecho de que eran figuras de tan alto rango, pero yo creo que también está vinculado con que en el momento en que la CICIG y el Ministerio Público comenzaron a divulgar las escuchas, se veía que la forma de funcionar no era para nada sofisticada, pero sí era de un descaro desvergonzado absoluto. La corrupción estaba tan a la luz del día. Para que se hagan una idea, las contraseñas o las claves, el lenguaje cifrado que utilizaban era para referirse al presidente el 1, para referirse a la vicepresidenta el 2. El presidente era también el jefe de la finca. La vicepresidenta era la doña, que es como se les conoce en los medios de comunicación. Es más, la placa del vehículo del presidente es el 1 y la placa del vehículo de la vicepresidenta es el 2, ¿no? Y se hacía todo a la luz del día. Ese descaro detonó el malestar de todo el mundo, que en la primera manifestación salió en un número cercano a las 30.000 personas, que nunca había sucedido desde hace 70 años, y en el momento cumbre, pues ya digo que alcanzó en todo el país unas 300.000. Fue paro nacional en contra de la voluntad del empresariado.
Y por último, decía, los intereses políticos y geopolíticos. Por un lado tenemos a la Embajada de Estados Unidos, que desde un primer momento tuvo un papel preponderante, aunque diplomático y subrepticio, en la crisis. Ellos lograron canalizar las protestas y la fuerza de las protestas a desbancar a la vicepresidenta. En buena medida la caída de la vicepresidenta fue una jugada de ajedrez de Estados Unidos, que pensaba que con esa caída iba a lograr contener el malestar y evitar que Guatemala se convirtiera en Honduras 2009, o sea, golpe de Estado e inestabilidad tremenda en la región. No lo lograron, fallaron. Pese a que la patronal guatemalteca poderosísima se alineó con ellos, el malestar continuó e incluso creció debido a que la CICIG y el Ministerio Público fueron haciendo públicos otros casos y a que la gente no se contentó para ese momento, que ya llegó demasiado tarde con la vicepresidenta, sino que ya había empezado a pedir la caída del presidente y la reforma del régimen. Y eso, bueno, nombraron como vicepresidente a un miembro de la Corte de Constitucionalidad que había anulado 2 años antes la sentencia condenatoria por genocidio contra Ríos Montt. Y bueno, la cosa siguió hasta que muy cerca de las elecciones ya la situación se había vuelto insostenible para la embajada, para el sector privado organizado y también, y esto es clave, para el principal partido de oposición, que no era de oposición, sino que era aliado en los negocios con el partido de gobierno y era el muy previsible vencedor de las elecciones. Cuando todo este magma comenzó a abrazar al partido de oposición tan cerca de las elecciones y ellos vieron cómo caían su intención de voto, al punto de que les situaba cerca de no ganar las elecciones en primera vuelta, ellos decidieron darle la caída a Otto Pérez Molina, aceptar el juicio político, aceptar levantarle la impunidad. Cuando eso sucedió, a Otto Pérez no le quedó otra posibilidad que renunciar al gobierno. ¿Qué sucedió unas semanas después? Ese partido que había afrontado desgaste durante 2 meses ni siquiera pasó a segunda ronda, cuando 3 meses antes tenía 20 o 25 puntos de ventaja y se le daba casi como ganador en primera vuelta. Y en ese punto estamos ahora, en un punto en el que las elecciones han estabilizado todo, la gente no está saliendo a las calles, tenemos 2 candidatos presidenciales que no solucionan absolutamente ningún problema, sino que más bien tienden a reproducir el sistema. Es cierto que nos hemos hecho desecho del candidato presidencial que más asustaba a todo el mundo, pero asustaba más porque su presencia era más evidente y porque ya se daba por vencedor, no porque los que vinieran detrás fueran excesivamente mejores que él. Si quieren de eso hablaremos en un rato. Okay. Reformas, de momento, ninguna. Sí, eso es un poco la lástima, pero también el momento de tener como esas protestas justo antes de las elecciones, sin chance de formarse alguna ya voz más política de lo que había de indignación, es también, claro, un momento difícil.